Primer debate del proyecto de ley 530 que garantiza la conectividad y el acceso al Internet a sectores económicos del país. Cedemos la palabra. Leas el proyecto de ley, secretario. 530. Que garantiza la conectividad y el acceso a Internet a sectores económicos del país. Artículo 1. De la presente ley es asegurar el acceso y conectividad del servicio de Internet dado por las empresas concesionarias de estos servicios que tengan participación accionaria, garantizando el acceso a sus redes de Internet de forma gratuita, permanente, definitiva y eficaz para todos los centros educativos privados de niveles preescolar, premedia, media y superior, las pequeñas y medianas empresas, las actividades productivas dentro del sector agropecuario y el comercio al por menor en todo el territorio nacional. Artículo 2. La presente ley tiene como finalidad contribuir con la modernización de nuestra economía, aumentar nuestra competencia y producción, para que el país pueda superar la crisis económica que atraviesa, disminuyendo las desigualdades sociales, mejorando notablemente la educación, el comercio, las actividades turísticas y agropecuarias, que son sectores importantes dentro de la economía panameña a través del acceso gratuito al Internet. Artículo 3. La conectividad al Internet de forma gratuita, permanente, definitiva y eficaz se logrará mediante el servicio 211 Internet para uso público, el cual consiste en lo siguiente. 211 Servicio Internet para uso público. Es el servicio que permite a un cliente conectarse con la red mundial Internet. Este servicio no incluye la conexión física o inalámbrica entre el cliente de Internet y el concesionario del servicio, que es el proveedor de acceso a la red mundial de Internet. Artículo 4. Son beneficiarios de la presente ley: 1. Centros educativos públicos y privados. 2. Universidades públicas y privadas. 3. La micro, pequeña y mediana empresa registrada en la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa. Artículo 4. El sector agropecuario. Artículo 5. El sector turístico. 6. Los comerciantes al por menor. Artículo 5. El órgano ejecutivo, a través de la reglamentación, establecerá los requisitos necesarios para los beneficiarios de esta ley obtengan el acceso gratuito, permanente y efectivo a una conexión a Internet. Artículo 6. Se ordena a las empresas de telecomunicación garantizar que el acceso y conectividad sea estable, fluido y de calidad para los sectores beneficiados con la presente ley. Artículo 7. El Estado celebrará contratos de concesiones con las empresas operadoras de Internet para garantizar la conectividad y el acceso gratuito a la red de Internet para los beneficiarios de esta ley. El Estado podrá celebrar asociaciones público-privadas que garanticen los objetivos esbozados en la presente ley y cuyos resultados impacten a nivel nacional. Artículo 8. Se ordena a las empresas operadoras de servicios de Internet público de uso público, 211, garantizar el acceso gratuito a los dominios, aplicaciones, plataformas digitales, contenidos y similares a los sectores beneficiados con la presente ley. Artículo 9. La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, la Autoridad de los Servicios Públicos en conjunto con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y las empresas operadoras de comunicaciones básicas local coordinarán los esfuerzos necesarios para el correcto desarrollo e implementación de la presente ley. Artículo 10. El órgano ejecutivo proporcionará los recursos necesarios para la implementación de la presente ley. Artículo 11. El órgano ejecutivo reglamentará la presente ley. Artículo 12. La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su promulgación en Gaceta Oficial. Fin de la lectura, señor presidente. Ofrecemos la palabra al honorable diputado Tito Rodríguez, proponente de este proyecto de ley, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Honorable diputado, para que nos sustente el proyecto de ley. Buenos días. Muy buenos días. Señor presidente de la comisión, diputados, comisionados de la comisión, invitados, asesores de la Asamblea Nacional, Eira Chan, vocera de las telecomunicaciones de Panamá, gracias por acompañarnos. Lamentablemente no hay
personas del Ministerio de Educación, personas que yo creo que deberían estar aquí porque este proyecto es muy importante. Este proyecto nace de la iniciativa de la problemática que vivimos actualmente en nuestro país, precisamente la crisis sanitaria, la crisis económica y que no escapamos de la crisis educacional de nuestro país. Y la crisis educacional en nuestro país va a jugar un papel tan importante para el desarrollo de nuestro país para los próximos años. Y pareciera que a veces se nos olvida que tenemos que como panameños resolver un problema de los panameños. Aquí no va a venir un extranjero a resolvernos los problemas. Cada país en estos momentos se encuentra con una situación mundial. Y como panameños tenemos personas sobresalientes y de verdad con muchas ganas de que Panamá cambie. Y de verdad los felicito porque tenemos más que todo en estos momentos de la situación unirnos como panameños y pelear por nuestro país y que sea uno de los países de Centroamérica que salga a flota de esta crisis que involucra al mundo. Me enfoco prácticamente en la parte de lo que es la conectividad, que yo creo que siempre he estado muy pendiente de la educación panameña. Lamentablemente no he podido hacer lo que quiero por circunstancias que pareciera fácil en la Asamblea Nacional, pero no es. Pero yo hoy con este proyecto de ley sí quiero pedirles a los presidentes de la comisión y a los honorables diputados que la mayoría somos extractos de las diferentes provincias que vivimos muy lejos. Personas de Darién, de Tonosí, personas de la provincia de Veragua, que yo creo que esta comisión está muy bien representada y es la esperanza para que los estudiantes y la educación panameña pueda salir adelante. Lamentamos el año escolar que pasó, 58.000, 60.000 estudiantes que no tuvieron acceso a la educación. Creo que fue un fracaso y he hablado con muchos estudiantes y lamentablemente aprendieron muy poco, pero tenemos que ver el esfuerzo que hizo el Ministerio de Educación para no perder el año. Eso fue todo lo que se hizo, pero yo quiero que este próximo año darles las herramientas, dotarles de herramientas necesarias a los estudiantes panameños, que es el futuro del país, y darle un poco más de tranquilidad a los padres de familia que también están preocupados por la educación. El proyecto anterior que se discutía, el 527, que dota algún tipo de herramientas, entre esos tablets para estudiantes, yo creo que es un proyecto también bueno. Que como panameños tenemos que buscar los recursos, cómo hacemos, buscar estos préstamos internacionales, cómo logramos que el dinero entre a Panamá, préstamos no reembolsables, que después de tanto estudio que he tenido, reuniones para ver cómo sacamos a Panamá adelante, tengo entendido que hay muchos préstamos no reembolsables que se pueden hacer internacionalmente y que Panamá no hemos sido capaces de lograrlo. Tengo que decirlo porque hay países que lo están haciendo. Hay bancos internacionales que dan préstamos no reembolsables para la salud, para la educación sobre todo, y nosotros no hemos logrado esa coyuntura internacional porque, no sé, no nos interesa o no estamos capaces para poder solicitar estos apoyos para el país. En mi circuito muy especial en Chilibre, a 30 minutos de la ciudad capital, yo tuve la oportunidad de visitar a muchos estudiantes y entre esos educadores, profesores, padres de familia, y no fueron al colegio porque no quisieron. Si era que no tenían internet, no tenían data, no tenían la tablet, no tenían celular, no tenían la plata para comprar los $5 de tarjeta. Adicional a esto, los profesores que empezaron la parte virtual, tú bien sabes que no estábamos preparados tampoco para dar clases virtualmente porque muchos profesores ya de edad no están acorde con el crecimiento tecnológico del país y que el estudiante tenía mucho más conocimiento que el mismo profesor, porque también lo vi. Yo estoy dando una asignatura en una universidad privada de docencia superior y que apenas son 8 materias. Y de las 8 materias, 4 profesores que me están dando clase ahora mismo no manejan la informática, no están preparados. Excelente experiencia,
pero cuando vamos a la parte de la informática, al internet, la conectividad, se quedan. Entonces, es otro problema que tenemos que irlo analizando poco a poco, cómo podemos salir de este atolladero, que yo creo que es lo que el mundo ahora mira, quién se puede desarrollar como país lo antes posible con una crisis que es mundial, ¿verdad? Entonces, este proyecto entra a solicitarle pues a la comisión, a los diputados, cuando esto logre llegar al pleno de la Asamblea, y por supuesto al presidente de la República y Ministerio de Educación, y en este caso las telefonías que están en Panamá, que residen, que tienen presencia en Panamá, que yo creo que están haciendo un gran esfuerzo, uniendo fuerzas para que Panamá siga creciendo. El proyecto de ley, señor presidente, tiene varias modificaciones, porque el proyecto de ley inicialmente, precisamente en el artículo 4, hablaba sobre los centros educativos públicos y privados que van a ser los beneficiados, las universidades públicas y privadas, igualmente la micro, pequeña y mediana empresa, el sector agropecuario, el sector turístico y los comerciantes al por menor. Después de varias reuniones con diferentes asesores de aquí de la Asamblea Nacional, algunos asesores por parte de Meduca, tomamos la decisión de que el proyecto se mejore con el objetivo fundamental de que solamente se dedique el proyecto a la parte educacional. Y entonces se van a eliminar varios numerales del artículo 4 y se va solamente a trabajar con el proyecto de ley que tenga que ver con los centros educativos públicos y privados, que yo creo que la palabra serían particulares, porque yo creo que ahí hay una fallita ahí y las universidades públicas y particulares igualmente, para que la educación sea la que sea beneficiada con este proyecto de ley. Posteriormente iríamos según el desarrollo del país, saliendo de la crisis económica y tratando de activar la economía del país con el sector agropecuario, con el sector turístico, pero serían algunas modificaciones a esta ley que posteriormente haríamos en el concurso, en la cantidad de tiempo que vamos a seguir con este proyecto, ¿verdad? El proyecto de ley ha sufrido varias modificaciones, inclusive un artículo fue eliminado, el artículo 8, y hay modificaciones por hacer todavía, pero vamos a tratar de manejarlos y hacerlos en el segundo debate. Creo que la señora Eda Chan tiene algunas modificaciones, se le va a solicitar que la haga por escrito para yo tomarlas en cuenta en el segundo debate y elevar la consulta a los honorables diputados, los 71 diputados, para que ellos también opinen sobre el proyecto, porque el proyecto lo que busca originalmente es que sea bien consensuado y que camine positivamente y que logre, antes de que empiece el próximo periodo escolar, estar vigente, y que las telefonías con el Estado, con Meduca, puedan ponerse de acuerdo y lograr llevar la internet a todos estos sectores del país, los más apartados, que es lo que yo creo que necesitamos, ese gran esfuerzo. Si hablamos de distribución de riqueza, yo creo que ahí nos estamos enfocando, que esa riqueza le llegue también a las personas pobres, apartadas, que no tienen acceso en nuestro país. Yo me sentiría muy halagado de ser diputado y poder tener la conectividad que necesita nuestro país en todos los colegios, en todos los niños, que es el futuro. Allá en Santiago decimos que ya los loros viejos no damos la pata, los niños todavía pueden dar la patita y ponerlos acordes con la realidad y ser más competitivos con el resto del mundo. Así que yo le solicito, honorable presidente de la comisión, a los honorables diputados, que se lean algunas modificaciones que ya usted tienen del día de hoy consensuado con los abogados asesores de la Asamblea Nacional. Secretario, para que se lea las modificaciones. Pero vamos a leerla para que se lea las modificaciones presentadas por el honorable diputado Tito Rodríguez. Artículo número 1, modificado el objeto de la presente ley, asegurar acceso y conectividad del servicio de Internet dado por las empresas concesionarias de estos servicios que tengan participación accionaria con el Estado, garantizando el acceso
a sus redes de Internet de forma gratuita, permanente, definitiva y eficaz para todos los centros educativos oficiales y privados de niveles preescolar, premedia, media y superior. Artículo 2 modificado. La presente ley tiene como finalidad contribuir con la modernización de nuestra economía, aumentar nuestra competencia y producción para que el país pueda superar la crisis económica que atraviesa, disminuyendo las desigualdades sociales y mejorando notablemente la educación en todos sus niveles. Artículo 4 modificado. Son beneficiarios de la presente ley los centros educativos públicos y privados, las universidades públicas y privadas. Artículo 7 modificado. El Estado celebrará contratos de concesiones con las empresas operadoras de Internet para garantizar, por medio del Ministerio de Educación, la conectividad y el acceso gratuito a la red de Internet para los beneficiarios de esta ley. El Estado podrá establecer asociaciones público-privadas que garanticen los objetivos esbozados en la ley y cuyos resultados impacten a nivel nacional. Que se elimine el artículo 8 del proyecto de ley 530, artículo 9 modificado. La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, la Autoridad de los Servicios Públicos, en conjunto con el Ministerio de Educación y las empresas operadoras de telecomunicaciones básica local, coordinarán los esfuerzos necesarios para el correcto desarrollo e implementación de la presente ley. Artículo 12 modificado. La presente ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. Fin de la lectura, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Para que prosiga el honorable diputado Tito Rodríguez. Sí, gracias, presidente. Bueno, prácticamente ya eso, las modificaciones tan concretas con lo que hablamos en la mañana de hoy. Posteriormente harían falta algunas, pero por efecto de que ya el proyecto fue modificado más de un 75%, las próximas modificaciones vamos a ver si las podemos realizar en el segundo debate y, como le dije anteriormente, que participen los 71 honorables diputados. Así que de parte mía, muchas gracias, señor presidente. Como no, excelente. Muchas gracias, honorable diputado Tito Rodríguez. Ofrecemos la palabra al doctor Arnulfo Díaz para referirse al proyecto de ley. Gracias, señor presidente, honorables colegas, miembros de esta comisión, invitados especiales. Voy a empezar con un pensamiento del señor Nelson Mandela, en la cual dice que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y me gusta este aspecto porque este proyecto va directamente relacionado, no solamente con otras actividades comerciales o agropecuarias o ganaderas o microempresas en general, sino con la educación. Yo trabajé en área de difícil acceso durante 20 años en la provincia de Darién. Y en esa provincia me dieron la oportunidad, confiando en mí, para que desde este lugar, desde este Parlamento, pudiéramos hacer proyectos de ley o reforzar proyectos de ley, impulsar proyectos de ley para que tengan un beneficio y un impacto social a nivel nacional. Por eso somos diputados de la República. Y por eso también abrimos las puertas para toda aquella persona que desee alimentar esos proyectos, robustecer esos proyectos, a tal grado de que sea también a través de la consulta ciudadana y de personas que no están en la Asamblea, pero que son bienvenidos y que están en algún tipo de entidad que tiene una vasta y reconocida experiencia. En el artículo 1 nos dice que se tratan a concesionarias de estos servicios que tengan participación accionaria con el Estado. Yo entiendo en este caso que sería Cable & Wireless, Movistar, etcétera. Pero hay un problema.
Yo no tengo nada en contra con que Belanguaile, mi teléfono es que el otro es Movistar, y el otro es Digicel, y el otro es Claro, porque en Darién hay un tutti frutti de señales. Y cuando yo trabajé en Boca de Cupé, orgullosamente durante 7 años y 3 meses, fue porque pedí ir a un lugar donde sí se necesitara un médico disponible para la comunidad las 24 horas del día. Y en ese tiempo no pagaban turno. Ahora un platal por turno. Quiere decir que el ser humano no vive solamente del dinero, sino de la calidad humana. Por eso escogimos esa profesión. Pero yo sentía que debía ser mucho más dedicado a beneficiar todo un país. Y el problema radica en lo siguiente, que tenemos que agarrar un pocotón de firmas de toda la comunidad, hasta de los muchachos recién nacidos, para poder que Belanguaile nos ponga una torre de señal, una antena de señal. Y entonces en el artículo 2 nos dice desigualdad social. Definitivamente es una desigualdad social. Pero como allá en Darién nada más viven 50 y pico mil de personas y un pocotón de personas son emigrantes o inmigrantes porque llegaron a vivir con nosotros a Panamá, del Chocó, Colombia, pues le restan, parece, importancia, o sea, no le toman importancia. Pues también son seres humanos, también tienen familia con quien tienen que comunicarse. Señores, legislemos para los que menos tienen. Esta enseñanza de la COVID-19 nos ha dado muchas oportunidades de robustecer nuestras instituciones gubernamentales para que de esta forma el sistema educativo tenga una modificación, una adecuación, una modernización. Ese que cuadernillo. ¿Usted cree que eso funciona con cuadernillo? Y los cuadernillos, si no va a la piragua, para Púcuro y Paya, ¿con quién van a mandar ese cuadernillo? ¿Cuándo llega ese cuadernillo allá? ¿Cuándo hacen la actividad? ¿Y con qué internet vamos a hacer esas tareas que nos mandan con ese cuadernillo? Yo no estoy criticando la educación. Yo estoy diciendo qué lejos estamos de la educación en Panamá. La tendencia, según el artículo 3 del Internet Mundial, la fecha de cumpleaños en Panamá era para 2018 y el gobierno pasado no cumplió con esa tendencia mundial. Por eso es que esos países como Singapur, cada niño en una primaria lee aproximadamente 25 libros por año. Y son países chiquititos. Israel, la semana antepasada, que vino el ministro de Israel aquí, al 4º piso, de la cual soy miembro del Grupo Interparlamentario de Amistad con Israel. No tienen tierras fértiles y tienen una producción 10 veces más por hectáreas que nosotros. No tienen agua y esperan agua. Tienen 1/4 parte del territorio nacional de Panamá. Entonces quiere decir que tienen nada más como 19.000 kilómetros, 20.000 kilómetros cuadrados. Todavía no lo he buscado y me disculpan por esa parte porque nosotros tenemos tantas cosas que hacer que no nos alcanza el tiempo para hablar con tantas bases. En el artículo 4, centros educativos públicos y privados. Honorable diputado Tito Rodríguez, lo felicito. Nos está usted colocando en el primer lugar. Porque si Nelson Mandela decía que el arma más poderosa que le puedes dar a una persona es la educación, ¿con qué vamos a educar a estos muchachos? Yo fui a Zambú. Zambú tiene pista de aterrizaje, pero no tiene carretera. Y no podemos pasar para Zambú, porque tenemos 8 kilómetros en Ancón que no nos dejan raspar el camino para poder llegar por tierra. ¿Saben cuánto cuesta un pasaje de ida y vuelta? Por agua, 48 balboas.
Qué lástima. Para trasladar a un paciente, pégate de mango. No, aquí ve, lo tienen hasta marcado en el piso. Como ahora tienen marcado la silla donde no te puedes sentar para el distanciamiento social. Vayan a Darién, vamos, los invito. Senafrón tiene una calidad de protección que no hay peligro en Darién. Entonces, para terminarles, porque yo hablo mucho, en el artículo 7, dice que una conectividad y el acceso gratuito a la red. ¿Usted sabe cuántas tarjetas mandé yo para Darién? Doctor, la tarjeta, para que la tarea nada más, hasta hoy el plazo del profesor, el maestro, para mandar la tarea. Y mi esposa es profesora y escucha, qué lástima cuando ella me decía, fulanito me falta por la tarea, yo estoy segura que es que la mamá no tiene para la tarjeta. Porque a veces no hay señal donde en el patio de su casa tiene que estar buscando por otro lado. Pero ese no es el objetivo, eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros no queremos que nuestros estudiantes estén a la orilla de una carretera, arriba de un cerro. El otro día pusieron de que no, que poder, y publicaron una imagen donde sale un muchachito arriba de un palo. ¿Y si ese muchacho se cae del palo? ¿Y si está lloviendo? Que se lleve el paraguas para el palo. Veo. ¿Dónde? Es que eso a eso vamos. Orden. A eso vamos. Este proyecto de ley es muy importante y debería de convertirse en un proyecto que los demás lo miren con muy buenos ojos. Nosotros no ganamos nada con estas leyes, pero sí ganamos esa satisfacción de que nuestros hijos, nuestras generaciones tengan al fin una conectividad, pero que también tengan un sistema, un tendido eléctrico. Nosotros le destinamos muy poco dinero a la OR. Yo fui con el ingeniero Caballero y en ese tiempo estaba Benjamín Colamarco, muy buen amigo, excelente señor, a pesar de que somos diferentes partidos, pero aquí estamos legislando para el pueblo sin banderas políticas. Y me decía Benjamín Colamarco y el ingeniero Caballero, mis respetos para esa OR, doctor. Nosotros aquí no tenemos muchos recursos para elaborar proyectos en 450 comunidades que en Panamá no tienen luz eléctrica. ¿Qué han hecho en otros gobiernos? Ponen un tubito de 2 pulgadas, le ponen una cajetita de fósforo, digo, un panelcito solar, y a las 11 de la noche se acabó la luz. No puedes cargar el celular, no puedes poner una refrigeradora. Oye, hay cositas que no solamente es el agua fría que uno se toma, hay cositas que uno compra de repente en un supermercado, una tiendita, y esa persona que está en la comarca, que está en áreas de difícil acceso, no tiene cómo refrigerarla y se les pierde. Tienen que comérselo de una vez, pues. Créame que yo me siento muy frustrado de ver pasar el tiempo y no lograr los objetivos que yo pensaba que se podían lograr en esta Asamblea Nacional. Y para colmo nos cayó la pandemia. Tenemos un presidente que dijo la estrella de la educación y le cayó, fue la estrella de la pandemia. Ese señor hay que darle un reconocimiento al mérito, porque se ha parado firme, cargando un pueblo, dándole recursos. Ustedes verán cómo se ven los helicópteros, las lanchas, los botes, cargando comida para esos pueblos distantes, porque no se les permite la movilidad por la pandemia. Y yo no quiero pensar cuando llegue la vacunación. Dios nos ayude para poder llevarle a las personas lo que necesitan. Señor honorable Tito, los felicito. Señor presidente, gracias por darme esta participación y dirigirme con mi sentido de humanidad para el pueblo.
Muchas gracias, honorable Arnulfo Díaz, por su palabra y agradecerle la exposición a este grandioso proyecto de ley número 530. Ofrecemos la palabra a la compañera Rosa Domínguez. Le cedemos la palabra para que también nos pueda aportar al proyecto del compañero Tito Rodríguez. Buenos días y bienvenida. Gracias, presidente. Señor proponente honorable Tito Rodríguez, miembros que nos acompañan, invitados especiales, compañeros, colegas. Quiero darle mi sincero reconocimiento al honorable diputado Tito por la iniciativa que presenta, que trae a esta comisión, que si bien es cierto, ya no se considera un lujo tener internet, como antes era visto, sino ahora es una necesidad notable, obligada por una pandemia que nadie esperaba. Si bien es cierto, represento el área de Los Santos, Macaracas y Tonosí, un área que en muchos lugares no hay conectividad del servicio de internet, que el ingreso de una familia es muy poco para abastecer a un teléfono cada 2 días, cada 3 días de una tarjeta de celular de 5, de 3 o de lo que cueste la tarjeta, porque no hay el ingreso suficiente para dar ese lujo que antes se tenía. Considero de verdad que esto es un proyecto que debe ser considerado como ley de la República, porque de nada sirve que aquí lo discutamos, que aprobemos, que pongamos nuestras buenas intenciones, pero que cuando llega a la sanción finalmente pues no tenemos ese visto bueno. Si bien es cierto, esta pandemia ha obligado a muchos estudiantes y padres a hacer un tremendo sacrificio, dejando de comer muchas veces para cumplir con la educación. Y es preocupante el nivel de estudiantes que no pudieron participar de la educación porque no tenían cómo hacerlo. Sin embargo, también tuve la oportunidad de apreciar a muchos jóvenes estudiantes parados a la orilla de la carretera, solos, buscando los lugares donde hay señal, porque como bien dice el doctor Arnulfo, los tienen identificados donde hay una banderita, un pañuelo amarrado a la cerca, que si está nublado no llega la señal, si hay mucho viento no pueden conectarse, tienen que esperar a 1 hora porque ya tienen el mejor estudio calificado de todas las telefonías que han hecho a nivel de la República. Creo que se lo pueden preguntar a los estudiantes y le van a decir dónde hay señal para comunicarse, porque ya los tienen identificados y la hora exacta donde pueden conectarse para tener una señal adecuada. Así que, honorable diputado Tito, mi respaldo, mi apoyo para que el proyecto pase a un segundo debate. Muchas gracias, honorable diputada Rosa Domínguez. Queremos ofrecerle la palabra a la licenciada Chan para que también pueda disponer sobre los argumentos en este proyecto de ley 530 que garantiza la conectividad y el acceso al internet a sectores económicos del país. Buenos días y bienvenida. Muchas gracias, honorable. Al igual que lo han expresado los honorables diputados respecto al proyecto del honorable diputado Rodríguez, pues sí es muy plausible una iniciativa de esta naturaleza, porque en realidad sí, nosotros también compartimos la idea de que la educación debe ser la base del desarrollo económico de este país y que no necesariamente se le ha estado dando las prioridades que se le han dado históricamente hablando, y que desde luego la pandemia puso de relieve la asimetría que tenemos como dijo el presidente en un momento, los distintos Panamá que tenemos y tal. Como bien señalaba el diputado de León, Díaz de León, los costos para trasladarse a los lugares de difícil acceso. ¿Se acuerdan que en el proyecto anterior yo les dije que veíamos con muy buenos ojos que finalmente se están dando pasos ciertos para el desarrollo de lo que es una política de acceso y servicio universal en las áreas de difícil acceso? Hay 1000 cosas que han impiden que
el Panamá de adentro tenga la conectividad. Y uno es justamente la carencia de las infraestructuras básicas como es carretera, como es energía eléctrica, y lamentablemente estos servicios descansan o requieren de este tipo de infraestructura para que podamos los desarrolladores ir detrás. Esto lo hemos planteado en una multiplicidad de ocasiones a distintos niveles en distintos gobiernos. Entonces, ¿por qué? Porque el acceso y servicio universal es lo que tiene que establecer el gobierno, cuál es su visión para los distintos polos de desarrollo del país. Y tiene que decir la combinación de cosas que tiene que tener cada eje. Y no nos vamos de proyecto en proyecto. Entonces, poner al privado a que haga, mire, nosotros, y voy a hablar en este caso particular y con el perdón de mis colegas concesionarios, Tigo conectó, siglo XXI, recién conectó la comarca Cunayala, la trajo del 20 al 21. Nadie tiene idea cuánto ha costado el proyecto, lo que ha significado a nivel de esfuerzo. Ese proyecto va por el orden de los 5,5 millones para poder que esa comarca entonces esté conectada. Hemos hecho exploraciones en otras áreas comarcales igual, pero entonces se encuentra que no tiene cómo ir. Usted mencionó, por ejemplo, Zambú, Darién. Nosotros hicimos una exploración en Zambú, Darién, justo para pandemia, pensando en porque nos contactó la comunidad. Pero tardamos 7 horas para llegar al primer poblado en un híbrido de transporte, ¿ok? Entonces, no hay forma que haya suficientes recursos en la empresa privada para dedicarse a desarrollar este tipo de actividades. Entonces, un poco centrándonos en el proyecto, y quería hacer esa connotación. La segunda observación que me parece que es oportuno, si bien no es tan relevante para el proyecto, ponerlo como una reflexión en la mesa. La educación debe estar estructurada de manera diferente, atendiendo justamente a las falencias que hay en las distintas infraestructuras del país. No es lo mismo tratar de resolver los problemas de conectividad de la ciudad capital o de las ciudades terminales de Santiago, Colón, que irse a Llanotubrí, a Zambú, Darién, a una de las islas de los archipiélagos. No es lo mismo. Entonces, esto lo conversamos en una iniciativa que tuvimos las empresas. Recién inició la pandemia, le estoy hablando marzo del año pasado, y yo estuve en esa reunión con el Ministerio de Educación y dijimos, nosotros ponemos a disposición del Ministerio para Educación, hagamos un híbrido en la educación, hagamos televisión abierta, radio abierta para aquellas poblaciones que no tienen el internet y no tienen el acceso. Grabemos en los estudios, hay estudios muy calificados para grabación, el de CERTV, el de la Asamblea, etcétera. Grabe los contenidos y nosotros, que somos también empresas de televisión, vamos a difundir por ciertos canales de televisión para que la gente tenga el acceso, el que no tiene internet tenga acceso, e igual a radio. Y había muchos representantes de las empresas dispuestos a ceder espacios, todos en pro de salvar el año escolar y que los chicos tuvieran su educación a tiempo. El Ministerio no estaba preparado para eso. Entonces, es muy fácil enfocar la solución del problema a lo que no es obvio, el internet. Pero ¿cuánto va a tardar desarrollar la infraestructura de transporte, de comunicación, la fibra óptica, que cuesta 1 millonada extenderla, ¿sí? Entonces, hay una serie de cosas, y para poder llevar la fibra tiene que tener carretera, por ejemplo, ¿no? Tenemos áreas muy montañosas, muy complejas, como es el caso de Llanotubrí, y lo uso de ejemplo porque yo fui una de las que fue a explorar qué podíamos dar como alternativas en medio de la pandemia, ¿no? Entonces, esos grados de dificultades también tienen que ser considerados dentro de la planificación de lo que a nivel de gobierno, y se los toco porque ustedes son los llamados a impulsar los proyectos, no solamente los de esta naturaleza. Entonces, ya en particular, refiriéndome al proyecto del honorable, en general nosotros estamos muy de acuerdo con la iniciativa
Sin embargo, tenemos observaciones que gustosamente se las vamos a estar haciendo llegar a algunos artículos. El primero de los cuales es el artículo 1, nos parece discriminatorio desde el momento en que se señala que la empresa donde el Estado sea accionaria. En Panamá, el Estado solo es accionista en empresas de telecomunicaciones de cable and wireless. Mantener el artículo como está es discriminatorio para el resto de los operadores y viola los principios de trato igualitario y las concesiones de los operadores. Entonces, estamos muy a tiempo de hacer la rectificación de ese artículo sin poner la calificación de que el Estado sea accionista. Y aclaro esto porque nosotros no somos, el resto de los operadores no somos accionistas del Estado. El Estado no tiene acciones en las empresas nuestras, con lo cual, si el artículo se mantiene de esa manera, pareciera que todo lo demás está orientado solo a Cable and Wireless, en cuyo caso tampoco sería justo para Cable and Wireless darle la carga completa de lo que se pretende en esto, ¿no? La siguiente, pues, hay que considerar que los servicios públicos como el Internet son servicios, de nuevo, bajo concesión a empresas privadas de todos los tamaños. Estamos aquí las 4 más grandes, pero hay más pequeñas, como lo dije hace un rato. Cuando usted habla de gratuidad a los distintos sectores del país, ¿cómo se va a financiar? Es la pregunta que nosotros tenemos, porque hay un costo asociado al despliegue de las redes, al despliegue, operación y mantenimiento de esas redes. ¿Cómo se financia? Eso no está considerado dentro del proyecto y sería bueno irlo tipificando. Entonces, así como esas, hay una serie de observaciones que tenemos y pues nosotros gustosamente, si nos los permiten, en apoyo al proyecto, porque nuestro objetivo no es objetar el proyecto, sino por el contrario, hacer un proyecto que sea viable, factible para todos, ¿no? Si nos permiten, con gusto esta tarde estaríamos haciéndole llegar algunas observaciones. Gracias. Muchas gracias, licenciada Eida Chan. Ofrecemos la palabra. Vamos a la votación. ¿Aprueban los comisionados el artículo 1 modificado? Ha sido aprobado. ¿Aprueban los comisionados el artículo 2 modificado? Ha sido aprobado. ¿Aprueban los comisionados el artículo 3 original? Ha sido aprobado. ¿Aprueban los comisionados el artículo 4 modificado? Ha sido aprobado. ¿Aprueban los comisionados el artículo 5 original? Ha sido aprobado. ¿Aprueban los comisionados el artículo 6 original? Aló. Ha sido aprobado. Aló. 1, 2, ¿Aprueban 3, los comisionados 4, el 5. artículo 7 modificado? ¿Lo tienes? Ha sido aprobado. ¿Aprueban Sí, allá. los comisionados el artículo 8 eliminado? Ha sido eliminado. Eliminado. Ha sido eliminado. ¿Aprueban los comisionados el artículo 9 modificado? Ha sido aprobado. ¿Aprueban los comisionados el artículo 10 original? Ha sido aprobado. ¿Aprueban los comisionados el artículo 11 original? Ha sido aprobado. ¿Aprueban los comisionados el artículo 12 modificado? Ha sido aprobado. Título, secretario. Que garantiza la conectividad y el acceso al Internet a sectores económicos del país. ¿Quieren los comisionados que el proyecto de ley 530, que garantiza la conectividad y el acceso al Internet al sector económico del país, tenga segundo debate? Si quiere. Excelente. Felicitaciones, honorable diputado Tito Rodríguez, y a cada uno de los participantes. Siguiente punto del orden del día.